Five Nights at Freddy's tiene dos problemas que lo están reteniendo de usar todo su potencial como franquicia. Una falta de supervisión y liderazgo abismal y una falta de control de calidad impresionante. Probablemente estés enterado de la última polémica que ha tenido la saga, nuevamente de Steelwood Studios, referente al estreno del port de realidad virtual para Secret of the Mimic que salió hace 2 semanas, y que ha traído las quejas de la comunidad sobre Steelwood y la forma que han estado operando nuevamente a la luz. Soy Mr. Pogo y vengo a explicarte que estos problemas que tiene FNAF no son nada nuevo, sino que se han hecho demasiado grandes para seguir dejándolos de lado. Déjame darte un poco de contexto de la situación. Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic es el último juego de la saga hecho por Steelwood, que salió el 13 de junio del 2025. Este había sido anunciado con anterioridad que iba a tener modo estándar y soporte de realidad virtual para su fecha de lanzamiento, pero que terminó llegando a las plataformas únicamente con modo estándar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, el 10 de mayo de ese año, el youtuber Dauko sube una entrevista con Evan Lampi, uno de los desarrolladores de Steelwood, donde anuncia que la versión de realidad virtual seguía en desarrollo, pero que iba a ser retrasada para poder enfocarse en la versión estándar para que todos puedan jugar día 1 sin complicaciones. Finalmente, en febrero de este año se anunció que el modo VR iba a salir en primavera. Justo unos meses después sale otro trailer donde anunciaban su fecha de lanzamiento, 28 de abril, para la PlayStation VR, cosa que nadie notó hasta que llegó el gran día del lanzamiento. La versión de realidad virtual salió únicamente para la PlayStation, la cual pocas personas de la comunidad tienen, dejando el port de PC por fuera sin aviso alguno. Encima de eso, toda la versión de VR está llena de bugs, falta de animaciones y otras fallas que te deja pensando cómo coño Steelwood fue capaz de dejarnos 10 meses sin ningún tipo de comunicación, nos dejen el port de PC por fuera y de paso nos entreguen algo tan mal hecho. Les voy a poner unos ejemplos para que se hagan una idea. No me sorprenden los bugs, la verdad. Steelwood tiene un historial ya donde nos dan un juego pulido y bien hecho, como Hell Wanted 1 y 2, o nos dan Security Breach. No hay juego entre medio. Lo que me sorprende es que ellos van y publican un blog en su página donde hablan del lanzamiento. Lo primero que nos dicen es que el juego no están listos para dar detalles sobre la versión de PC, pero que saldrá bastante pronto. Y ya después nos dan una lista de los bugs que tiene la versión de PlayStation 2. Y simplemente me sorprende porque si ya sabes que el juego está mal hecho, todavía va y lo publica. Bueno, tampoco debería sorprenderme porque está Security Breach. El port de PlayStation simplemente está mal hecho, apresurado y sin pulir. Pero ya entraremos en detalle más tarde porque tiene su razón de ser. Todos estos problemas no son recientes ni nada, simplemente es un patrón que se ha estado repitiendo desde hace años, llevando a FNAF a lo que yo creo es su punto más bajo ahora mismo. Ya que no solo es este port, es todas las entregas que nos han dado en estos años, le han fallado a su comunidad de una manera u otra. Scott Cawthon aparece de la nada un 8 de agosto del 2014 y viene para quedarse. Después del fracaso que fue Cheapers & Son Lumber Co. y que la crítica dijera que los personajes se parecen a animatrónicos animalescos espeluznantes, él va y crea Five Nights at Freddy's 1. El resto es historia. Pero Scott tiene un problema.
falta de supervisión y liderazgo sobre sus propios proyectos. Esto no se dio hasta años recientes debido a que el mismo Scott era quien manejaba la historia, hacía sus juegos y escribía sus libros. Sí, a veces la historia no tenía sentido, pero era parte del lore. Es conocimiento público que Scott tiene ideas fantásticas, conceptos buenísimos, pero cuando viene a la escritura, bueno, eso le falla. La falta de supervisión viene cuando te das cuenta de que Scott, de forma actual, es el único que maneja la franquicia día a día. Tiene que encargarse de varios sets de libros, juegos, las películas y imagínate todas las otras cosas relacionadas a temas legales que vienen con ser el creador y dueño de una de las franquicias indie de terror más populares actualmente. Porque que no te mienta nadie, Five Nights at Freddy's dejó de ser un indie hace bastante tiempo. Esto es una franquicia multimillonaria con todo tipo de entradas por todos lados. La falta de liderazgo viene cuando tienes tantos proyectos, tantas responsabilidades y dejas que otras personas tomen decisiones por ti y que termine en un desastre que tienes que recoger. O tal vez no, porque ya es normal la falta de comunicación, nos deja en la oscuridad hasta el siguiente gran desastre. Para que te hagas una idea de lo mal que está la franquicia, hablaremos de la primera víctima que tuvo la falta de supervisión y la falta de calidad. Five Nights at Freddy's AR Special Delivery. Anunciado por Scott en agosto del 2019 en Steam, era el juego de realidad aumentada del cual había estado hablando en su interview con Dawko por allá en 2018, que fue lanzada en noviembre 25 del 2019. Fue una de las primeras entregas de la saga que no fue desarrollada directamente por el mismo Scott, hechas únicamente para teléfono y tablets, considerada como una evolución de lo que era la fórmula del juego, que era point and click, que terminó en fracaso. Conocido como uno de los primeros Five Nights at Freddy's que ya no se pueden jugar debido a que apagaron sus servidores, la compañía desarrolladora Illumix, en una entrevista con Dawko, con Kirian Sinha, una desarrolladora de esta misma, nos revela que era el primer juego de la compañía. Quédate con ese dato, que va a suceder más veces de lo que te imaginas. FNAF Special Delivery tiene su mejor momento desde su lanzamiento hasta diciembre del 2021. Vino con 8 personajes y sacó 12 más, entre ellos los Toys, los Jaco y Funtime Freddy, que fue el último personaje en ser agregado al juego. Y después sacó 39 skins diferentes para estos personajes, entre ellos Great Escape Golden Freddy, Liberty Chica y Chocolate Bunny. Pero, como dije antes, estamos aquí porque fracasó, o más bien, Illumix lo dejó fracasar. FNAF AR saca su última actualización, Dark Circus Encore, el 13 de diciembre del 2021, 3 días antes de que Security Breach saliera, así que lo puedes considerar una calma antes de la tormenta. Este DLC fue conocido como el episodio 1 del juego, ya que se decía que iba a tener contenido episódico. Ahora, este fue la última actualización que le hicieron por parte de Illumix. Literalmente no hay nada después de eso. 2022, 23 y 24 pasaron sin hacer ningún tipo de contenido extra para el juego, únicamente reciclando los eventos y personajes que ya habían desarrollado antes, sin decir nada al respecto. Lo dejaron morir. Finalmente, Illumix se digna a decirnos que el juego será removido de la Play Store el 3 de febrero del 2024, usando un mal juego de palabras, y los servidores fueron apagados el 14 de marzo de ese mismo año. Sin más, y la respuesta de Scott, que Special Delivery siempre tendría un lugar especial en su corazón, y que tuvo los diseños favoritos de toda la saga, y termina diciendo que fue un placer haber trabajado con Illumix y les desea suerte. O sea, ¿y eso es todo? Tuvo un buen inicio, se veía prometedor, se salía del molde que era la saga en ese tiempo. Te daba unos diseños jamás antes vistos, trataba el lore de Vanessa y el otro tipo de IT. Y desaparecen por 2 años, sin decir nada. Y Scott, en vez de enojarse por prácticamente robarle el dinero a los fans, a los consumidores, él los felicita y les desea lo mejor del mundo. Con esto ya te puedes hacer una idea de que Scott no supervisó el proyecto, o siquiera escuchó a los fans sobre lo que pasó con FNAF AR. Nadie deja morir un juego porque sí. Pero Scott, él es el dueño, él es quien manda, él da la licencia. Y no mandó nada. El juego cerró, la gente perdió el dinero que se gastó y el juego se perdió.
como siempre, la comunidad terminó creando su propia versión. O sea, ¿en qué momento eso es normal? The Fazbear Fanverse Initiative fue el Avengers de la comunidad de FNAF. Al menos eso quiero pensar, porque en realidad parece un multiverso de algún tipo que no salió bien. Creado y anunciado por Scott en agosto del 2020, The Fazbear Fanverse colabora con creadores de los fangames más populares de la historia de la comunidad, siendo mostrados como spin-off no canon de la franquicia. Traía todo lo que te podías imaginar: Emil Mako con Five Nights at Candy's, Kane Carter con Poggos, Nixon con The Joy of Creation, Jonochrome con One Nights and Flumpies y Fifth-Non con una reimaginación del primer juego, conocida como FNAF 1 Plus o directamente FNAF Plus. Ya te puedes imaginar cómo fue todo. Empecemos con One Nights at Flumpies, el único juego que ha salido desde que la iniciativa fue anunciada hace 6 años. Lo malo no es el juego, estoy seguro que es bastante bueno, no he tenido la oportunidad de jugarlo. El problema fue su creador. Después de la salida del juego, Jonochrome fue acusado en Twitter por hablar con menores. Él lo confirmó y se retiró del internet, dejando el juego en mala fama por obvias razones, subsecuentemente al fanverse, ya que el juego salió bajo la iniciativa. De segundo tenemos a Fifth-Non con FNAF Plus. Ay, Dios mío, es uno detrás del otro, la verdad. Es uno detrás del otro. En julio del 2023 se crea la polémica por parte de Fifth-Non porque dijo que el DLC de Security Breach, Ruin, era aburrido. Los fans de FNAF se enojaron, uno de ellos bromeó que cuando salga FNAF Plus lo llamemos aburrido, lo cual llevó a los supuestos fans de Fifth-Non a que lo acusaran y le mandaran gore. El mencionado, en vez de contener la situación como haría una persona normal, él se ríe, se burla y lo termina sacando del Fazbear Fanverse, cancelando su juego y siendo deslistado de Steam. Literalmente fue eso. Y hasta la fecha de hoy no sabemos nada del juego. Scott tampoco ha dicho nada, o es que sí planea sacarlo en algún momento, o es que simplemente está cancelado de forma definitiva. De tercero tenemos a Emil Mako y Kane Carter. Estos dos no han hecho nada malo todavía, pero han pasado 6 malditos años y no han sacado los juegos prometidos y no nos han dado ningún tipo de tráiler o actualización al respecto. Para no hacerlo injusto, mencionaremos que Poggos sacó 2 entregas, pequeñas, pero salieron. La primera fue Poggos Arcade, algo que como FNAF World, pero diferente. Y después sacó My Poggos, que es una pequeña entrega como de cuidar a tu sim, a tu animal. Puta. De resto, no hemos recibido nada. Tampoco de Emil Mako, que él no ha hecho absolutamente nada. Lo que se le filtró fue algo del Candice y ya. ¿Sabes lo más cómico? Scott fue capaz de sacar los primeros 4 juegos en menos de un año. Al menos por parte de Kane Carter, que tiene un equipo desarrollador detrás, ha sacado únicamente 2 juegos simples en los últimos 6 años. Y finalmente tenemos a Nixon, quien ha estado desarrollando esto. Nah, Nixon sería la excepción. Este hombre desaparece por semanas y meses y después te trae una maravilla del otro mundo. A diferencia de los demás, él sí sacó una demo que fue bastante buena. Literalmente rehicieron el meme de Bonnie. Y aunque todavía nos queda mucho de qué hablar del Fazbear Fanverse, mayormente sobre los juegos que no entraron hacia la iniciativa. Pero creo yo que eso es un drama para otro lugar. Pasemos a la última categoría de este hombre. Por allá de 2015, se anuncia que Five Nights at Freddy's tendrá una adaptación a la gran pantalla por parte de Warner Bros., la cual salió mal ya que, según el mismo Scott, le pusieron demasiados peros hasta que en 2017 se anuncia que ahora trabajará con Blumhouse Productions para hacer la película, la cual terminó saliendo en octubre del 2023. Honestamente, tengo que decir que ver a un indie como FNAF llegar a la gran pantalla fue absolutamente hermoso, y le abrió bastantes puertas al resto de la industria. Y estoy bastante seguro que Scott mismo movió cielo y tierra para poder hacer la película realidad. No me cabe duda que en Hollywood le vieron la cara de burro y no le dieron la oportunidad.
Es conocido por todos lados que la industria del cine, muchos de los éxitos que vemos hoy en día fue porque los ejecutivos de algún otro lado allá en Los Ángeles vieron el proyecto y en su opinión propia pensaron que no iba a ganar dinero, así que le cerraron la puerta y tuvieron que ir a otro lado. Estoy seguro que eso fue lo mismo que pasó con Scott. Digo plenamente que la primera película de FNAF fue mala, pero en el buen sentido. La directora fue Emma Tammi, producida por el mismo Scott y Jason Blum, el fundador de Blumhouse, y finalmente escrita por Emma, Scott y Seth Cuddeback. Fue un antes y un después en la franquicia, no lo podemos negar. Esto es un review / crítica general a la franquicia, así que no me meteré mucho en la primera película. Solo diré que la historia estuvo decente, con sus altos y bajos, claro. Actuación estuvo decente, nuevos conceptos, una línea temporal diferente y un soundtrack espectacular. Incluso estuvo el detalle que toda la película se desarrolla en 5 noches. Definitivamente mejor que Security Breach, pero le faltaba algo. Y ese algo eran los animatrónicos. Mi mayor crítica sobre esta película son los robots. No cómo actuaron, qué hicieron, sino cómo se vieron. Porque la realidad es esta, la mayor intriga era que los animatrónicos eran de verdad. Hay cosas buenas como malas. Los robots pueden estar bien hechos, pero se seguirán viendo y moviendo como humanos, con toques robóticos, claro. Pero no le darás ese realismo que en el CGI o la animación le hubieran dado. Literalmente esto fue la bomba que más daño le hizo a la película. Siento plenamente que los robots se hubieran visto mejores hechos en computadora. Al menos algunas escenas. De resto, esta película me gustó bastante. Y ya después tenemos la secuela. Bueno, no fue. Five Nights at Freddy's 2, la película, es un filme cinematográfico que explica brevemente por qué a Scott no se le puede dejar solo con el guión y por qué vale la pena invertir en un estudio donde haces tus películas. Sí, ha escrito todo FNAF y mira cómo salió. Pero hay una clara diferencia entre juegos y una película donde prácticamente todo tiene que estar escrito. Ahora, siento yo que pudo haber sido muchísimo mejor, siendo incluso capaz de superar a la primera. Hablemos de todo un poco. La actuación, igual a la anterior. El ambiente, igual a la anterior. La música, igual de buena que la anterior. Personajes, los mismos que la anterior. Incluso tenemos unos nuevos como Michael. Y después tenemos los animatrónicos y la historia. Ay mi Diosito. La historia honestamente es un sinsentido. Continuamos después de la primera película, pero te pierdes alrededor ya que no sabes qué estás viendo realmente. No se le hace profundidad a los eventos de la primera, y parece que todo lo que sucedió en el desarrollo simplemente no llegó a nada. Los Wither aparecen 5 minutos y ya, con Freddy sin cuello. Los Toys salen a matar al pueblo, pero no matan a nadie, los hacen mierda a ellos en realidad. Puppet es la villana, lo cual es un concepto bastante interesante. Posee a Abby y a Vanessa. Aparecen los de la primera pizzería a acabar con los Toys en lo que parece un video de SFM de FNAF por allá del 2015. Después Mike abandona a Vanessa justo después de que ella le dijera que él y Abby eran su familia. Y la película se acaba teniendo una referencia a Afton en el traje de Springtrap y mencionando a la famosa "We found one, a real one". La película sufre de mucho de lo que ha sufrido la franquicia estos años. Buenos conceptos y ideas, pero una mala ejecución. Ya sea lo de Puppet siendo la villana y controlando a todos los animatrónicos. Y ya, ese es el único concepto bueno que le encuentro. Porque de resto la película es meh. Y la música es bastante buena. Eso no se lo puedo... nadie lo puede negar. En mi honesta opinión, como don nadie del internet, siento que Scott debió usar la primera película, específicamente los casi $300 millones que se ganó en la taquilla, para hacer pitch a otro estudio con más recursos, mejor director, mejores escritores, y que la segunda película fuera una mejora, no una amalgamación de buenas ideas, pésima historia y pésima ejecución. Lo digo porque Blumhouse Production es conocida por trabajar con grandes presupuestos, más bien, son conocidos por lo contrario. Su modelo de trabajo es básicamente producir filmes con pequeños presupuestos y esperar a que rompan taquilla. Como ejemplo tenemos a Paranormal Activity con un presupuesto de $15,000 míseros
y reunió casi 200 millones. O la misma primera película de FNAF, que trabajó con un presupuesto de 20 millones y reunió casi 300. Scott pudo haber tomado la primera película, específicamente los casi 300 millones de dólares que reunió, y hacerle pitch a un mejor estudio que sea conocido por su calidad y sus buenas películas, en vez de seguir trabajando con el estudio especializado en crear películas baratas, de baja calidad, de poco presupuesto. Porque te voy a decir una cosa, FNAF puede ir a cualquier estudio del mundo y terminará ganando millones en taquilla de alguna manera u otra. Porque es FNAF. Ya de por sí la segunda película rozó los, 200 millones de dólares de lo mala que estuvo. Eso es una prueba definitiva, no lo puedes negar. Mi conclusión sobre Scott, que lo alejen del guión de la tercera película, por favor. Pero ya siendo serios, Scott no tiene ningún tipo de problema. Sí, dije que FNAF tenía problemas y parte de ellos vienen de Scott, pero hay una diferencia entre ser el problema y no poder controlar el problema. Scott creó Five Nights at Freddy's 1 hace 12 años como último intento en su carrera como desarrollador de juegos, después de lo que fue Cheapers and Son Lumber Co., sin saber que se convertiría en el monstruo que es hoy en día. Lo que pasó con FNAF fue que se convirtió en una franquicia multimillonaria, mientras que él sigue siendo aquel pequeño desarrollador indie que adora a sus fans y a la comunidad que ha creado. La realidad es esa, la marca de Five Nights at Freddy's pasó un límite que ninguna otra franquicia indie ha logrado hacer. Creó un imperio que es demasiado grande para una sola persona, ya que hasta la fecha no sabemos nada de alguien más que no sea Scott en este momento manejando la franquicia. Así es eso, Scott puede resolver bastantes, pero bastantes de los problemas que tiene FNAF con tan solo contratar a un par de personas de confianza, incluso gente de la misma comunidad, que le ayude a manejar la franquicia con el mismo amor y aprecio que él tiene, a mantener a raya a empresas como Illumix de hacer lo que le hicieron a la marca y que no suceda algo como... Scott Cawthon en algún momento del 2017 se levantó de su cama y se preguntó a sí mismo: ¿cómo se vería FNAF en realidad virtual? Y ahí fue cuando hizo su pequeña investigación y encontró a Steel Wool Studios. Fundada en 2012 en California por un grupo de ex empleados de Pixar Studios, empiezan su historia con un juego para móviles conocido como Fly Hunter Origins. Debido a su experiencia trabajando para el gigante de la animación, son contactados por el co-creador de Guitar Hero, quien los invita a Valve para ver su último gran proyecto: las gafas de realidad virtual HTC Vive. Esto impresiona a los de Steel Wool Studios, quienes convencen a HTC para recibir los fondos y crear un proyecto original para las gafas, así empezando su trayectoria en la realidad virtual. Al igual que Illumix, una compañía recién empezada y que tuvo a Special Delivery como su primer juego, y Blumhouse Productions, quienes se especializan en hacer películas de bajo presupuesto, el Steel Wool Studios tiene únicamente 5 juegos de realidad virtual antes de que la suerte los encontrara. A mí es que no me lo puedo creer que Scott es capaz de encontrar estas compañías. Y algo que me sorprende es que en su descripción tienen que su experiencia es fortificada por veteranos de Pixar, Midway, HTC, Intel y la misma Telltale Games, la cual me decepciona aún más que la historia esté como esté y que los juegos estén como están. El último juego que salió, que era de veteranos de Telltale Games, fue extremadamente mejor, pero me estoy saliendo del tema. Scott Cawthon contrata a Steel Wool Studios para hacer el famoso Five Nights at Freddy's Hell Wanted, que era una adaptación de los primeros 3 juegos con algunos minijuegos originales que sale el 28 de mayo del 2019, únicamente para realidad virtual. Mi opinión más honesta de este juego es que lo amo. Lo único malo, y nuevamente digo lo único malo, es que no se puede decidir si Glitchtrap era William Afton por 9ª vez o era de Mimic. Eso y que recortaron la escena de la banda de FNAF 1. De resto es un juego bastante divertido y que adapta perfectamente los primeros 3 juegos. Los Darkrooms son buenos adaptando los minijuegos de Plushtrap y Lolbit. Ojalá todas las Plush Babies se mueran quemadas en el fuego. Parts and Service es original. Los Bench Repair, buen concepto y ejecución. Los únicos pobres, que de verdad son verdaderamente... no es que no son malos, son decentes. Son los Night Terrors. Y el DLC de Halloween. Ese fue un beso por parte del chef. Incluso nos llegó a dar más lore sobre lo que era la nueva fase de la historia de FNAF. Todo el mundo consideraba que la mejor época estaba a punto de entrar y... Ok, me imagino que ya entendiste por qué estoy hablando también de Hell Wanted, ¿no? Porque soy alguien justo y literalmente es uno de los únicos juegos que tengo platinados en la Play. Así que entendemos el punto. Fue un 9 de 10 solo por el detalle de Glitchtrap y la banda de FNAF 1.
Ahora pasemos al principio del fin, por 9ª vez. Es que no sé ni por dónde empezar para esto. Ok. Finales de 2019, la página de scottgames.com se actualiza nuevamente para mostrarnos el principio del final. Otra vez. Estilo neón, 4 robots, donde solo se puede reconocer a Freddy, muchas personas y una fecha de lanzamiento. 2020. Ya de por sí estaban condenados, ese fue un año brutal. Este juego tuvo bastantes teasers, ya sean imágenes o trailers. Así que empecemos con lo malo. En abril del 2020 se filtró una lista de Funko con los nombres de los personajes. Aclararé, diré lo malo, pero esto no fue culpa de Steelbook, fue culpa de Funko. Días después, se encontró un calendario en Amazon con los renders de los 4 animatrónicos principales. Meses después, en septiembre, durante el showcase de la PlayStation 5, se mostró el teaser trailer del juego. Y ahora que lo veo, siento una curiosidad gigante de lo que iba a ser Security Breach antes del conocido reseteo. Lo menciono por los diálogos de Bunny, el grupo de niños que se menciona, que ella se glitchó y habla de algo que pasó y que no volverá a pasar. Y después tenemos el jumpscare de Bunny, que honestamente creo que es mejor del que nos dieron en el juego. Si es que tiene jumpscare, porque sale menos de 5 putos minutos. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Noviembre de ese año, Scott anuncia que debido al tamaño del juego, siendo más grande de lo esperado, y el COVID, el juego se retrasará hasta principios de 2021. Jaja, fecha de lanzamiento. Estoy seguro que Scott dice la verdad y que el juego no se volverá a retrasar, ¿verdad? ¿Sabían que Vanessa y Bunny tienen más diálogos y participación en los trailers que todo el juego? Sí. En enero de 2021 se estrena el showcase para Nvidia de Security Breach, que nuevamente tiene la clara villana del juego hablando a la Gregory, mencionando que tenía que llevarlo a su casa a dormir. El segundo tráiler se muestra en el State of Play de febrero de ese mismo año. Y te seré honesto, volviendo a ver los trailers, maldigo a Steelbook por no habernos dado todo lo que pudo haber sido el mejor juego de FNAF. Primero nos dieron al villano, que probablemente era Afton después de volver de la muerte por 10ª vez. A una Vanessa, quien quería proteger a Gregory, y a ella misma, quien hablaba con culpa. Glamrock Monty amenazando a alguien y una Bunny que realmente parece ser alguien de temer. A este punto creo fielmente que Steelbook Studios es profesional, no en hacer juegos, pero en vender humo. Porque no es posible que todo esto fuera en vano para que nos dieran un juego mal hecho. Encima, en abril de ese año, Scott anuncia que el juego se va a volver a retrasar para finales de año. O sea, encima de todo, para terminar de joder. En octubre tuvimos el último trailer del juego en otro State of Play, que literalmente es un resumen del juego que sacaron. Bunny aparece 3 veces al igual que el juego, se nos dice que hay que escapar de las 6 de la mañana y tenemos a Hand Unit, diciéndonos que el lugar va a cerrar y todas esas cosas, bla 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 bla. De resto sacaron unos pocos teasers simples y la página de Security Breach TV. Y después llegamos a 16 de diciembre de 2021. Y aquí es como que el juego salió con muchos bugs, fallos de expectativas, la historia fue de mal a peor, Afton regresó, Bunny y Vanessa aparecieron 5 minutos únicamente, no tenía ningún tipo de gameplay único más que ir de un lado a otro, habían 100 staff bots por sala, en PS4 era prácticamente injugable y en PC estaba tan mal optimizado que tenías que tener un PC de la NASA para poder jugarlo a gusto. Literalmente hay un clip de Bears Gamer pasándose el juego a la mitad porque pudo saltarse una rejilla, cae en las escaleras de espiral del final. O sea, así de mal estaba el juego. Este juego rompió las expectativas de lo malo. Literalmente puedo hacer varios puntos sobre esto. Mi niña, la única humana que hemos tenido en bastante rato, la primera antagonista que no era ni Afton ni los animatrónicos, es desperdiciada después de su introducción en Hell Wanted y Curse of Dreadbear. Casi todos sus audios fueron descartados. Aparece menos de 5 veces alrededor de todo el juego sin incluir los finales. No se desarrolla su personaje, no se le da una razón de ser, no se ve nada de los trailers, no se la aprovecha como villana ni como guardia de seguridad, absolutamente nada. Y lo peor de todo es que en el DLC de Ruin, que ya hablaremos de él, se confirma que el final canon de Security Breach es donde la redimimos. Así es, redimimos a la villana que no apareció en ningún momento, no duró ni un juego porque aparece únicamente 5 minutos después de ser anticipada como la siguiente Afton. Todo lo de Gregory viene de los libros, nada más que eso. De resto no sabemos nada de él adentro del juego aparte que es un destructor de propiedad privada.
Como protagonista es plano, ya que no sabemos sus motivaciones hasta el final del juego, que es cuando le menciona a Freddy que no puede irse, o si no las desapariciones continuarán. Así te lo pongo, porque ni siquiera sabíamos que habían desapariciones al principio del juego, solo al final. Mira, Hell Wanted nos sacó ligeramente del molde y nos dio recreaciones a detalle de los juegos junto a otros minijuegos. Special Delivery nos quitaba el molde por otro nuevo, no antes visto por la comunidad, y se apoyaba en eso. Security Breach no, únicamente nos da el típico y blando juego de ir lado a lado sin nada interesante, siendo acosado por los Starbots, frustrado por los bugs y con los animatrónicos convirtiéndose en Goku porque se teletransportan cada vez que alguien te ve. Están mal programados. Literalmente es el segundo juego en el cual no pasamos 5 noches con Freddy. Pasamos 4 horas adentro de Freddy caminando de lado a lado. Sí, Steel Wool vino y arregló la mayoría de las cosas. Pero el juego sigue estando mal, aburrido, confuso y simplemente frustrante. Estos desarrolladores vinieron intentando crear un juego fuera de su alcance, le mintieron a los fans con los trailers y después nos dejaron tirado de lado apenas la gente dejó de quejarse activamente del juego y pasó a quejarse de la siguiente cosa mal hecha, ya sea por Scott, por ellos o por otra compañía externa. Literalmente es uno de los mejores y más vivos complejos nunca antes vistos en los juegos, teniendo hasta su propio hand unit. Pero fue arruinado cuando no lo supieron utilizar para otra cosa que no fuera mandarnos de punto A a punto B con varios eventos planeados de por medio. Gigante, pero vacío. No estoy hablando de juegos pequeños o cosas mínimas, no. Hay mapas gigantescos escondidos en el juego, minijuegos sin usar, diálogos, historia, modos de juego. No es broma, es imposible asimilar todo lo que tuvieron que recortar para que el juego pudiera salir. Y eso es lo que encontramos en los archivos del juego. Imagínate todo lo que fue borrado en el estudio. Todo de lo que nos perdimos. Este es otro tira Scott, pero este mismo le pasó las cosas de lore que él quería dentro del juego a Steelwood. Y en vez de dárseles en un documento detallado explicando la razón de cada una de ellas y su implicación en el lore, se lo dio en pedacitos y extractos sin sentido. Lo cual explica mucho de por qué el lore está tan mal. Pero bueno, culpa de los dos. Steelwood no se salva. El juego fue hecho por ambición cuando se dieron cuenta que Scott no les estaba dando un límite. Y por avaricia, o lo que sea que estuvieran pensando en ese momento, decidieron ir por más y más hasta que se dieron cuenta que habían retrasado 2 veces el juego. Una por el COVID, que no se las voy a recriminar, y la otra por ambición. Nos dieron un conjunto mal hecho, sin mecánicas resaltantes, frustrante, aburrido, simulador de caminata marcado como Five Nights at Freddy's. Dato curioso, ¿sabían que el DLC de Ruin estaba a punto de salir con bugs y mal hecho para el público hasta que uno de los playtesters, conocido como DJ Sturf, les dijo a Steelwool que todo estaba mal y que por favor lo arreglaran? ¿No? Bueno, ahora lo sabes. Otra cosa, alejada un poco de la línea de tiempo, Steelwool en agosto de 2025 fue y despidió a la mayoría, por no decir a todos, los de los Quality Assurance, que son prácticamente las personas que se encargan de probar y buscar los bugs por sus juegos. Me parece irónico que este departamento estuviera en 2021 y no fueron capaces de darnos algo decente. Anunciado en mayo de 2022, el DLC de Ruin es una expansión gratis que nos introduce a Cassie, que al igual que Gregory no tenemos ni la más puta idea de quién coño es ella. Sale en julio 25 de 2023 y nos da más de lo mismo, solo que sin bugs. Y más recto. Vamos por un camino recto en un ambiente creado a detalle en un Megapixel Place abandonado y destruido, que al igual que Bunny, no duró ni un juego. Todo para buscar a Gregory, que según se perdió adentro de este. No daré el cuento largo porque no quiero alargar más este video. El juego no nos da nada interesante en gameplay, más que puzzles repetitivos y simples. Nos introducen al nuevo villano de turno, que al igual que Gregory y Cassie, viene de los libros. Antagonista de los libros, encerrado bajo el Pixel Place durante su construcción y quien se presume es el villano que se introdujo en Hell Wanted, es el imitador más barato que nos guía por todo el Pixel Place para ser liberado de su prisión de concreto y de Mexes, quien era el antivirus creado por Vanessa y Gregory para hacer contenido ahí, y que era la razón de todo lo que pasó con Gregory en los libros y Vanessa allá en Hell Wanted y Security Breach. Se supone, ya que estamos seguros que probablemente era Afton, solo que cuando vieron que la gente se enojó lo cambiaron. Tiene 3 finales.
Uno es el de siempre, donde escapas de The Mimic hacia un elevador para que Gregory, que no sabemos si es el original o es el de Mimic, nos corte las cuerdas y nos deje caer a la muerte para que seamos encontrados por Roxanne Wolf, que por cierto es la animatrónica favorita de Cassie. Nuevamente se menciona en los libros, pero también se menciona en el DLC. El segundo es donde Cassie asume su destino con un paisaje bonito antes de morir. Y el tercero es donde muere Mimic a manos de algún tipo de scooper que estaba debajo del Pixaplex. O tal vez debajo del Pixelia Simulator. Ya no lo sabemos. Five Nights at Freddy's Hell Wanted 2 es anunciado en mayo del 2023 en un showcase de PlayStation. Estuvo en el PAX West Event con una demo jugable. En noviembre sale un gameplay trailer y finalmente en diciembre 14 de ese año sale únicamente para realidad virtual en PC y en PlayStation. Mi única queja es que salió únicamente para VR, lo cual no es una queja en sí. El primer Hell Wanted salió únicamente para VR también y ya después lo adaptaron a modo estándar. En fin, en abril 18 del 2024 sale para computadora y ya. O sea, al igual que el primero, me gustó bastante. La calidad subió bastante a diferencia de su predecesor. Sus juegos son entretenidos, diferentes, curiosos. Es como si Steelwood vio el fracaso de juego que fue Security Breach y de una vez le pusieron techo a sus desarrolladores, para que su ambición no se fuera hacia las nubes como la última vez. Y la mejor parte, el juego tenía casi nada de bugs. Como si finalmente se hubieran dignado a tener un playtester que hubiera hecho su trabajo. En términos de lore, bueno, tengo entendido que somos un trabajador que está encerrado en el viejo local de FNAF 6, que está debajo del ya destruido Pixaplex, haciendo juegos de entrenamiento de trabajadores de la compañía, donde reforzamos a través del Princess Quest que Vanessa ya no era una villana y que somos la persona que le entrega la máscara de Bunny a Cassie durante el DLC de Ruin. Reforzó un poco lo que pasó en Security Breach y Ruin, terminó de sepultar a Bunny como nuestra villana y reforzó más a Mimic. En serio, esto ya no puede ir de mal a peor, o sea, hicieron un buen juego de FNAF. ¿Será que podrían seguir con esa racha? Por favor. Ya estamos en el último juego. Ya vamos a terminar. Solo un poquito más. Anunciado en agosto del 2024, se mostró un teaser por el 10º aniversario de la franquicia con vista a publicarse en 2025. A finales de ese mes, Steelwood publica la página del juego en la tienda de PlayStation, revelando que el juego va a tener modo estándar y soporte a VR. En el PAX West 2024 revelaron una demo con 2 niveles en VR. En febrero del siguiente año, durante el State of Play, como es de costumbre, revelaron el tráiler con fecha para el 13 de junio de ese mismo año. Y justo por esas fechas retiraron silenciosamente los detalles sobre el soporte de VR para PC y Play. Durante el marketing, justo después de haber actualizado sus redes sociales para ser únicamente de Mimic, Dauko va y sube una interview que tuvo con Evan Lampi, donde confirma que el soporte de VR seguía en desarrollo, pero que se estaba enfocando en la versión estándar para que todos puedan jugar día 1, lo cual, admito, fue una buena jugada por parte de ellos, ya que fue algo notable que muchas personas no pudieron jugar el Hell Wanted 2 debido a falta de cascos de realidad virtual. No hablaré del juego en sí porque honestamente fue Security Breach otra vez, únicamente que sin bugs notables, más pulido y mejor trabajado, pero con la misma fórmula basura de ir en línea recta por todo el juego y evitar al enemigo de vez en cuando y hacer puzzles baratos o simples. Ahora, si recuerdas, al principio del video te expliqué la situación de lo que sucedió. El port sale el 28 de abril totalmente bugueado para una reducida cantidad de fans que son privilegiados de tener un PlayStation VR2. Y básicamente te expliqué por completo la razón de por qué la comunidad está en llamas y listas para tirar el Steelwood directo a las llamas de FNAF 6 junto a Afton. Se dio a conocer el mismo día del lanzamiento que Devoted Studios, una compañía encargada para hacer ports de juegos hacia otras plataformas, fue la encargada de hacer todo el port de realidad virtual de Secret of the Mimic. Te lo voy a repetir otra vez para que lo entiendas. Steelwood Studios, conocido por sus juegos hechos en realidad virtual, contrató a otra compañía externa especializada en hacer ports hacia otras plataformas y optimización para hacer el modo de realidad virtual en lo que ellos se especializaron.
Todo esto porque la misma Devoted Studios lo publicó en Facebook, mencionando que ellos construyeron toda la experiencia de realidad virtual por su cuenta. ¿Sabes lo mejor de todo? Que estos cabronazos de Devoted, con todo afán de ofender, ya han trabajado con Steelwood antes. Fueron los encargados del port de consolas de Security Breach, Hell Wanted 2, y fueron los co-desarrolladores de Secret of the Mimic. También fueron los responsables del port del DLC de Hell Wanted 1, que nunca llegó. Si miras en su página oficial, puedes encontrar varias cosas que te hacen cuestionarte cómo es posible que Steelwood, Scott no, porque ya sabemos que ese viejo de ya 47 años le da franquicia a quien sea, fue capaz de contratar a estos imbéciles para hacer el port, o trabajar con ellos en un primer lugar. Primero, tienen puesto que ayudaron en Hell Wanted 2. En el fondo tienen el banner de la primera película con el logo del juego. Segundo, tienen material de la comunidad en su página mostrando a Love, Tess, Toy Chica y el mod de Enar en la bondad del juego de Security Breach. Y para remontar, en el post que tienen sobre el port de Nintendo Switch, pusieron una imagen hecha por un fan de Glam Rock Freddy y Bonnie. Sí, Glam Rock puto Bonnie, personaje que no sale en el juego, sino que sale en el DLC. ¡Destruido! ¿Cómo es posible que a la comunidad y a los fans nos estén cagando en cada oportunidad que pueden? O sea, hacen un buen juego y se mandan 6 cagadas diferentes. No es posible ni normal cómo es que se las arreglan para cagarse en lo medianamente bueno que hacen. Uno no puede con estos cabrones, es imposible. Steelwood Studios pasará a la historia de la franquicia como la persona que entró a la cancha, acertó el primer tiro de forma espectacular y perdió 6-1, ya sea el día que Scott los eche o que caigan en bancarrota, ya que se ha hecho notar que su falta de marketing y la nula comunicación les ha cobrado algo de factura con las bajas ventas de Hell Wanted 2 y Secret of the Mimic. Ahora, de la misma forma que hice con Scott, yo no le deseo ningún tipo de mal ni odio a Steelwood. Son personas y trabajan de esto. La ambición que tuvieron durante Security Breach fue buena, pero se salió de control. Su pequeña redención con Ruin estuvo bien. Hell Wanted 2 fue bastante bueno, pero su falta de marketing le sacó boleto. Y Secret of the Mimic igualmente es un buen juego que cae en la monotonía de otros juegos como Poppy Playtime, donde camines en una línea recta completando objetivos mientras escapas de la bestia de turno. Su falta de comunicación por parte de ellos y parte de Scott es notable, diciendo que se han desconectado bastante de la comunidad, dándonos juegos decentes pero vacíos, contándonos una historia sobre The Mimic cuando ya teníamos a Bunny, dejando juegos mal hechos atrás en vez de darse la vuelta y reflexionar sobre lo que hicieron mal. Y por el amor a Dios, saquen otro juego oficial como los antiguos. Quiero sentarme en un lugar por 10 minutos y esquivar robots con mecánicas interesantes.